Ya, Elizabeth, ¿cómo me le va? ¿Cómo le va a cabo? Cuénteme para qué soy buena. Mire, lo que pasa es que lo que necesito es que le pase una razón a su papá. ¿Sí me entiende? Fíjese que yo no llevo ni traigo razones. Sí, señora. Lo que pasa es que, ¿cómo le explico? Es que, como no tengo el teléfono de él, pues, por eso la estoy llamando. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, realmente es una oferta. Una oferta tan buena que nadie sería capaz de rechazar. Échelo. Me quiero cambiar de bando. ¿A qué te refieres con que te quieres cambiar de bando? Así como lo oye, doña. Quiero entregarles al gancho y quedarme con ustedes. Así como lo oye, esa es mi decisión. Soy un buen estratega militar. Conozco este negocio, llevo muchos años en México, me conozco el merequetengue. La mejor oferta que usted pueda escuchar. Les conviene. Tengo que consultarlo con mi gente. Por eso le decía que quería hablar directamente con su papá, porque es que entre hombres pues nos entendemos, ¿sí me entiende? A ver, colombianito, bájale 2 rayitas. Mi papá, el ingeniero, trabaja para mí, como todos aquí. Y si estás pensando en cambiarte de bando, pues es bueno que sepas eso. Sí, pero con todo respeto, mi señora, aún así necesito hablar directamente con él, ¿me entiende? Si te estás arrastrando tanto pidiendo ayuda, quiere decir que estás muy desesperado, Cabito. Quiero que entiendas que aquí las condiciones las pongo yo, no tú. Un momentico, no confunda deseo de negociar, interés de negociar con desesperación, son dos cosas distintas. No, mi organización está muy fuerte, muy fortalecida. Lo que necesito y quiero es explorar nuevas oportunidades de negocio, eso es todo. Está bueno, pues. Vamos a negociar. Ok, así quedamos, pues. Espero su llamada. Vieja malparida. Vea pues, celulares nuevos, computadora, iPad, sentado en mi silla. No, pues si quiere le bailo también. ¿No tendrás unos microfonitos aquí escondidillos, compa, o qué? Por supuesto que sí. Y no solamente micrófono, sino que esta oficina tiene comunicación directa con la DEA. El cómico todo, perro. Mi casa es su casa, Ismael. Ah. Que ya veo que lo está haciendo muy bien. Listo. Sienta de cómodo. Qué gusto escucharlo, joven Isma. Nos alegra saber que la libraron. Ya nos dijo el chata que lo del puerto de Lázaro Cárdenas fue una trampa. Y por su jefe y su hermana, no pierde esperanza. Déjame le aviso ahorita en corto al mandril, loco, para que se jale para acá. El joven Isma no necesita, ¿no? Mi reina, eso no se puede parceriar con ese man porque me lleva la huesuda, parce. No te va a llevar la pelona, parcero. Lo que está proponiendo el cabo está bueno, nos conviene a todos. Ya le dije que usted no puede confiar en esa rata porque un día está jugando en un bando y a los 30 minutos está jugando en el otro. El cabo nos va a llevar al gancho. Y ya luego puedes hacer lo que te dé la fregada gana con él. ¿Sí? ¿Y si el ingeniero no está de acuerdo, qué o qué?
El ingeniero no tiene por qué estar de acuerdo, parcero, porque aquí la que da las órdenes soy yo. Y yo estoy de tu lado. Mira, voy a contarle esto a mi papá y vamos a buscar la mejor solución para todos. Ay, sí, claro. Qué enredadera, ¿no? Así como me tocó darle la mitad de todo lo mío a los Casillas. Pero a la final te va a convenir, parce. Confía en mí. Mira, tú me diste tu apoyo cuando te lo pedí. Yo no te voy a dar la espalda. Si me lo va a dar la espalda es lo primero que hace. Espérate, mi homie. A mí me tienen que pellizcar para saber si lo que estoy escuchando no es un sueño. ¿Cómo está, Isma? Se apareció el Isma. Me alegra saber que estás bien, vato. Sabía que le ibas a librar, mi homie. ¿Cómo estás? Estuvo difícil, no te lo voy a negar. Pero pues aquí seguimos, ¿no? Me siento de la fregada, compa. Y vamos a rescatar a mi jefe, a la Ruth y todo. Fue una mendiga trampa, ¿me entiendes? Esos vatos te jugaron chueco, Ismael. Pero tú eres un Casillas. Que no se te olvide, homie. Mira, yo te juro que vamos a encontrar a tu jefe, homie. Te lo juro. Simón, hasta que no vea sus cuerpos, para mí están vivos, compa. Así se habla. Yo iba a ir a buscar a la Tata y al Isidro, pero... no, sabía que no era buena idea. Así que decidí esperar aquí tranquilito. A esperar a que aparecieras y mira, ve la sorpresa, homie. Hicieron bien, mi skinny. Simón. Emma, tú sabes que cuentas conmigo. Usted nomás dígame dónde. Y ahí voy a estar, homie. Escúchame bien, güey. Porque puede que nos hayan golpeado, pero no nos tumbaron. Vamos a regresar más pronto de lo que esperas. Señor gobernador, ¿alguna evidencia de que el general Cifuentes tenga alianza con algún cártel? Evidencia no tengo, pruebas menos. Aquí el ejército combate a todos los grupos criminales y hacer alianza con alguno podría resultar contraproducente. Bien. Señor secretario, ¿algún indicio de indiscreción del general? Lo sacamos por órdenes suyas. Cifuentes tiene una trayectoria intachable. Roberto, tu opinión. Todas las acusaciones provienen de un grupo de la DEA en Los Ángeles. Bien. Gracias por su tiempo a todos. Pero la DEA no levanta acusaciones sin fundamentos. Si lo culpan, es porque no dudan de su culpabilidad. Gracias a todos. Con permiso. Gracias. Es momento de que hable con Casablanca. Una rica limonada. Yo mismo fui a tumbar los limones. Yo mismo los exprimí. ¿A poco? Esto está de primera calidad. Te va a encantar. Gracias. Bueno, pues, salud. Salud. Ay. Ay. No sabes la falta que me hacía esto. Descansito, justo y necesario. Pues sí, como que necesitaba que poner en pausa, ¿no? Mis pensamientos. Organizar. Siempre están así, todo el tiempo. Así como de un lado para el otro, sin gozar y disfrutar la vida, toda la plata que les entran. ¿Cuándo se la gastan? Pues es que cuando no estamos trabajando estamos en guerra. Y cuando no hay una guerra, o sea, algún luto, ¿no? Perdemos a alguien. Con todo esto que ha estado pasando, como que... Verás, bien raro. He pensado mucho en mi hermana. Berenice se llamaba, ¿no? Supongo que
La conoces porque era esposa de un político bien importante, ¿no? Creo que sí puede ser útil que el cabo quiera traicionar al gancho. El tema aquí es que, pues, el parcero está un poco asustado porque tal vez eso lo pueda poner en riesgo. Exacto, y cree que lo podemos traicionar a él, contándole al cabo que lo quiere fregar. Eso le dije, que eso no iba a pasar. Por eso las cosas están como están en este negocio, mija. Ya nadie sabe de lealtades. Nadie confía en nadie. Cualquiera puede traicionar al que sea, ya no es como antes. Pero yo sí tengo palabra, pa. Así que aceptemos al cabo a ver qué. Y lo utilizamos. El cabo es un peso pesado en este negocio, mija. Con él hay que andarse con cuidado. Pues por eso tú vas a negociar, pa. Ah, caray. ¿Y cómo sé que ese bigotón no me está buscando para matarme? Pues toma tus precauciones. Para eso eres un lobo viejo en este business, ¿que no? Estuve alejado del business por años, pero no soy idiota, mija. Está bien, pa. Voy a llamar al cabo para comunicarle nuestra decisión. ¿Sabes? Pensé que no estabas preparada para esto, mija. Pero cada vez me demuestras que está equivocado. Cabo, Yo, doña, la escucho. escúcheme bien. Esto es lo que vamos a hacer.